Buenos días, chicos. Vamos a tener una clase virtual de fisicoquímica. Lo que vamos a desarrollar en esta clase son 4 temas fundamentales que ustedes ya han trabajado con el material teórico, pero ahora lo vamos a explicar un poquito más detallado, que son las magnitudes, las unidades, los sistemas de unidades y pasajes de unidades entre sistemas o entre distintas unidades. Todos estos temas que vamos a abordar en esta instancia pertenecen a física. Recuerden que la materia se llama físico-química y tenemos temas de física, temas de química, entonces para que los puedan ir ordenando y se puedan ir familiarizando con los mismos. Primer concepto a tener en cuenta. Magnitud. ¿Qué es una magnitud? Son todas aquellas propiedades, aspectos, atributos, características de un cuerpo o un sistema físico que se pueden medir y expresar de forma numérica, ¿sí? Cuando me refiero a sistema físico, me refiero a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene una masa, es decir, que existe. Entonces, yo puedo medir todas estas características y expresarlas de forma numérica. Ejemplos de magnitudes, ¿cuáles pueden ser? La longitud. Yo puedo medir la longitud de una mesa, puedo medir la longitud de una persona, la altura, ¿sí? Puedo medir la masa, el tiempo, un volumen, una densidad, la velocidad de un vehículo, la temperatura, ya sea de una sustancia, de un cuerpo. Son todas características o atributos de las cosas o los cuerpos que son susceptibles de ser medidas, es decir, que se pueden medir. ¿Cuál es otra definición importante a tener en cuenta? Unidad de medida. ¿Qué es una unidad de medida? Dijimos que toda magnitud se puede medir, ¿sí? Medir las magnitudes es representarlas por un número y ese número lo vamos a acompañar de una cantidad a la que se le hace corresponder el número 1. ¿Qué quiere decir eso? Es en qué mido yo la magnitud. Por ejemplo, voy a medir la longitud de una mesa. Tomo 1 centímetro y digo que la mesa mide 150 centímetros. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué 150 centímetros? El centímetro, ¿qué significa? Que yo fui sumando 1 a 1 150 partecitas, ¿sí?, de medida de longitud que se llaman centímetros. Entonces, la unidad de medida es en lo que se mide el atributo o la característica de los cuerpos que se puede medir. Ejemplos de unidades son metros, por ejemplo, es la unidad de medida de la magnitud longitud. Los litros son la unidad de medida de la magnitud volumen. Los segundos son la unidad de medida de la magnitud tiempo. Metros por segundo son la unidad de medida de la magnitud velocidad. Después tenemos la magnitud temperatura, cuya unidad de medida son los grados Celsius. Y el kilogramo es la unidad de medida de la magnitud masa o peso, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la masa y el peso? Ya lo vamos a ver más claramente a futuro, pero la masa no está influenciada por la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Mi masa va a ser la misma en la Tierra que en la Luna, porque mis huesos, mis órganos, todo mi cuerpo va a tener la misma masa acá o allá. Ahora, si yo lo afecto por la gravedad de la Tierra tiene un valor y la gravedad de la Luna tiene otro valor. Entonces, si multiplico mi masa por esos valores diferentes, el peso va a variar. La masa es una magnitud fundamental, escalar, y el peso es una magnitud derivada, ¿sí?, vectorial, porque está influenciada por la gravedad. Otro tema importante son los instrumentos de medición, ¿sí? ¿Qué son? Las herramientas que yo uso precisamente para medir esas magnitudes físicas. Es con lo que yo mido. Entonces, por ejemplo, tenemos la regla para medir longitudes, me va a dar la unidad de medida en centímetros o en milímetros, un cronómetro para medir la magnitud tiempo, cuya unidad van a ser
los segundos, por ejemplo, una balanza, que puedo medir masa. Después, por ejemplo, ahí tengo un calendario que me permite medir el tiempo en días, en meses o en años. Un transportador me permite medir la longitud de los ángulos en grados. Y acá tenemos un instrumento de laboratorio que se llama pipeta, que es ese tubito transparente graduado, ¿sí?, que se utiliza para medir volumen en laboratorio. Luego tendremos vasos de precipitado, tendremos Erlenmeyer y demás, todos aquellos que tengan una escala graduada. Los tubos de ensayo, que deben ser los que ustedes conocen con más familiaridad, pueden o no tener escala graduada, entonces pueden servir o no como instrumento de medición. También pueden ser solamente un instrumento contenedor de un líquido, ¿sí? Pero bueno, todos estos son los instrumentos con los que yo puedo medir magnitudes, ¿sí?, características que pueden ser medidas de los cuerpos en distintas unidades, que es en lo que se mide. Dependiendo de lo que yo utilice, será la unidad en la cual me da la medición. Después tenemos la primer clasificación general de magnitudes. Tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de otra magnitud, es decir, que son independientes. Y yo las puedo determinar mediante medición directa. Tomo el instrumento, mido y ya las conozco. Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, intensidad de la luz y cantidad de materia. Son todas magnitudes fundamentales que no dependen de otras para poder existir. Y yo tomo un instrumento, una regla, conozco la longitud. Tomo un cronómetro, conozco el tiempo. Agarro un termómetro, me da el valor de la temperatura. Y así con todas ellas. Y luego tenemos la clasificación de magnitudes derivadas, que son aquellas que resultan de la combinación de magnitudes fundamentales, ¿sí? Resultan de unir expresiones fundamentales. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, para construir o para que exista la magnitud velocidad, yo necesito conocer una longitud y un tiempo. Necesito saber, por ejemplo, un vehículo, cuál fue la longitud que se desplazó y cuánto tiempo empleó para desplazarse. Entonces, por eso, la velocidad es longitud sobre tiempo. O la densidad, por ejemplo. Tengo masa sobre volumen. Son gramos por litro. Son concentraciones de un sólido en un líquido, que es el volumen. También tenemos la aceleración, la fuerza o la presión. Todas ellas surgen de combinar magnitudes fundamentales. Aparte de esa clasificación grande, tenemos otra clasificación que es la de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las escalares son aquellas que yo puedo definir o que la única información que tengo que dar al respecto es un número con la unidad utilizada para su medida. Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura no necesitan más que un número y una unidad. Por ejemplo, que yo diga 64,5 kilos, yo ya sé a lo que me estoy refiriendo y no necesito más datos extra. Si yo digo una altura de 1,6 metros, no necesito brindar más información. La temperatura corporal de 36,5 grados Celsius, no necesito más datos que el número acompañado de la unidad. Si doy solamente el número, no existe la magnitud, porque no estoy indicando en qué la estoy midiendo. Sí necesito dar el número acompañado de la unidad de medida. Por lo general, y aclaro que es por lo general, no se cumple en todos los casos, las magnitudes escalares suelen ser magnitudes fundamentales. ¿Sí? No en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos. Y luego tenemos las magnitudes vectoriales, en donde además de un número y una unidad, voy a necesitar informar o explicar dirección, sentido y punto de aplicación. La información que tengo que dar en una magnitud vectorial son todas aquellas partes que componen a un vector.
el módulo, el punto de aplicación, el sentido y la dirección. Ejemplos de estas magnitudes son velocidad, aceleración, peso, fuerza. Y un ejemplo es este que tenemos acá. La carcochita es un auto que está viajando hacia el este. Entonces, para definir mi magnitud vectorial, yo debería decir que la carcochita viaja hacia el este con una rapidez de 180 kilómetros por hora. Al decir la carcochita, estoy indicando el punto de aplicación. Viaja hacia el este, ya estoy indicando la dirección y el sentido. Un auto se desplaza siempre en sentido horizontal y en este caso su sentido es hacia el este. Y el módulo, ¿sí?, es la longitud de ese vector, es precisamente el número acompañado de la unidad, 180 kilómetros por hora. Otro ejemplo podría ser el de un cohete que se desplaza a la Luna. Entonces yo digo, un cohete posicionado en la Tierra se desplazará hacia la Luna con una rapidez de 1200 kilómetros por hora. En ese caso, va a ser una dirección y sentido vertical hacia la Luna, hacia el norte, hacia arriba. El punto de aplicación es el cohete y la rapidez o el módulo de esa velocidad van a ser los 1200 kilómetros por hora. ¿Sí? Bien. Algo importante de todo esto que hemos estado hablando es poder diferenciar velocidad de rapidez. La rapidez es una magnitud escalar. Yo digo 180 kilómetros por hora. ¿Sí? Es una distancia recorrida en un tiempo. Ahora, cuando hablo de velocidad, esta sí es una magnitud vectorial y es el desplazamiento que realizo en un tiempo dado. En este caso, tengo que especificar quién realiza el desplazamiento, hacia dónde lo realiza y bajo qué condiciones lo realiza. Entonces, fíjense este ejemplo que tengo acá. Tengo dos autos grises, que uno se desplaza a 10 metros por segundo a la derecha y el otro 10 metros por segundo a la izquierda. Si nos fijamos, tienen la misma rapidez. El módulo, 10 metros por segundo, es el mismo para los dos. Pero cuando doy un poco más de características de ese movimiento que están efectuando los vehículos, uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda, por lo cual la velocidad es diferente, tiene en cuenta la dirección del movimiento. En el ejemplo de abajo, el autito rojo va a 6 metros por segundo y el autito gris a 10 metros por segundo. En ese caso, tengo diferentes rapideces, uno va a 6 y el otro a 10, y la velocidad también es distinta porque a pesar de que van los dos al mismo lado, el módulo, ¿sí?, de ambas velocidades es distinta. El de 6 metros por segundo estará representado por un vector más pequeño, el de 10 metros por segundo estará representado por un vector más grande. Entonces, cuando hablo de una magnitud vectorial, es la velocidad. El módulo de esa magnitud vectorial, la longitud del vector, es la rapidez, que es una magnitud escalar que queda definida solamente por el número y la unidad. 10 metros por segundo, 5 metros por segundo. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de los sistemas de unidades, que son conjuntos de unidades que se reconocen universalmente. ¿Sí? Son medidas consistentes, normalizadas y uniformes. Quiere decir que si yo voy a cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo van a saber de qué estoy hablando yo cuando exprese un número con una unidad de cualquiera de los sistemas aquí mencionados. Los tres que vamos a ver nosotros son el CIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, es el que empleamos en nuestro país, el CGS, que es el Sistema Sexagesimal de Unidades, y el sistema técnico, que está basado en el sistema métrico decimal y que también se conoce con el nombre de gravitatorio. En esta tablita tenemos los distintos sistemas de unidades, si ustedes se fijan. Acá tenemos las magnitudes,
la clasificación entre fundamentales y derivadas y cuál es la correspondiente para cada sistema. Esta tablita prácticamente hay que estudiarla de memoria hasta que nos vayamos familiarizando con las distintas unidades, ¿sí? Una reglita para que recuerden es que el CGS viene de centímetro, gramo, segundo, entonces va a ser más fácil a estas magnitudes hacerles corresponder, ¿sí?, la unidad adecuada. Entonces, acá tienen un resumen de fundamentales y derivadas. Cualquier duda que tengan, me consultan. Por ejemplo, acá la N es de Newton, PA son pascales, la J es de joules, que se escribe joules. Tenemos los watts, HP es HP, BTU es BTU. Acá esto es kilogramo fuerza, KGF es la unidad de fuerza en el sistema técnico, y UTM es unidad técnica de masa. Ahí para que vayan completando los nombres y no se queden solo con los símbolos. Y vamos a un tema importante que es la conversión de unidades a partir de la fracción unitaria. Este es un método, ¿sí?, que usamos para convertir unidades y lo que se hace es multiplicar por una o varias fracciones en las que el numerador y el denominador expresan iguales cantidades, entonces la ecuación equivale a 1. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos que pasar 1200 metros a kilómetros. ¿Cómo hago? Copio el dato, 1200 metros. Y voy a multiplicar este dato por una fracción tal que valga 1 de equivalencias que yo conozca. Fíjense, si el metro acá está en el numerador, el metro ahora irá en el denominador para poder simplificarlo. Y en el numerador voy a poner la unidad a la cual quiero llevar mi conversión, el kilómetro. ¿Qué relación conozco yo entre el kilómetro y el metro? Es que un kilómetro son 1000 metros. Esta fracción se dice que vale 1, porque un kilómetro es lo mismo que decir 1000 metros. El metro del numerador se simplifica con el metro del denominador y me quedan los kilómetros, que es la unidad a la que quiero llegar. Para terminar de resolver numéricamente, multiplico todo lo que tengo en el numerador y lo divido por la multiplicación de todo lo que hay en los denominadores. Entonces, 1200 por 1 dividido 1000 es 1,2. 1200 metros equivale a 1,2 kilómetros. Vamos con un ejemplo un poquito más complicado. Ahora tengo que pasar 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Copio el dato. ¿Cuál es el dato? 36 kilómetros sobre hora. Siempre anótenlo respetando numerador y denominador para que sea más fácil la conversión. En este caso, fíjense que en la parte de longitud, los kilómetros, los tengo que llevar a metros. Voy a tener que utilizar una fracción para hacer ese pasaje. Y a la vez, la parte del tiempo, las horas, las voy a tener que llevar a segundo, en otra fracción. Entonces, mi dato va a estar multiplicado por 2 fracciones unitarias. Fíjense, 36 kilómetros por hora. Voy a modificar la longitud. El kilómetro está en el numerador. Para poder simplificarlo ahora me va a quedar en el denominador. ¿Y a qué lo quiero llevar? A metro. ¿Qué relación conozco entre el kilómetro y el metro? Que un kilómetro son 1000 metros. Entonces ahí ya puedo simplificar esos kilómetros y que me quede el metro. Ahora voy a utilizar una segunda fracción para llevar las horas a segundos. Si las horas en mi dato están en el denominador, ahora la voy a colocar en el numerador. Y ahora abajo en el denominador voy a poner los segundos, que es a lo que quiero llevar mi unidad de tiempo. ¿Qué relación conozco entre horas y segundos? Que una hora son 3600 segundos. La hora de arriba se va con la hora de abajo y me quedan los segundos en el denominador.
por lo cual en unidades tengo ya metros por segundo sin simplificar, que es precisamente a lo que yo quiero llegar. Numéricamente, ¿cómo resuelvo? El producto de todo lo que está en el numerador dividido el producto de todo lo que está en el denominador. Entonces, 36 por 1000 por 1 dividido 1 por 3600. Numéricamente, eso me da 10 y puedo decir que 36 kilómetros por hora, ¿sí?, equivalen a 10 metros por segundo. Y acá les presento unos ejercicios, a ver si se animan a resolverlos. ¿Sí? Tienen ahí 5 propuestas para resolver siempre con fracción unitaria. Voy a habilitar un foro para que puedan ir cargando su resolución. Y vamos a ir comentando y practicando este tema tan importante, tanto en matemática como en física, en química y demás. Los pasajes de unidades se usan siempre para todas las materias de ciencias exactas. Entonces, es un tema que les va a servir de acá a futuro muchísimo, a tenerlo en cuenta. Bien, chicos, dicho esto, les agradezco por participar, por haber estado tan comunicativos en la clase virtual. Sigo atenta a todas sus preguntas y sus inquietudes. Síganse cuidando en casa, son tiempos difíciles, pero bueno, vamos a poder salir adelante y pronto nos vamos a reencontrar. Que estén muy bien, cuídense, hasta la próxima.